Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en este precioso día. Vamos a orar. Padre bendito, a esta hora, Señor, queremos compartir con mis hermanos, mis amigos, unas enseñanzas que vienen aquí en el Evangelio de Mateo, como hemos estado viendo. Y queremos, Padre Santo, la bendición tuya, Señor, la unción de tu Santo Espíritu sobre nuestra persona, Señor, y así como todas las personas, hermanos y amigos que escuchan, Señor, también que tu Santo Espíritu, Señor, los llene y los toque. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vimos con tristeza cómo los fariseos en los capítulos anteriores no quisieron aceptar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Quizás por celos, quizás porque no compartía lo que ellos querían oír, pero de una forma u otra no lo aceptaron. Y en el capítulo 13, donde nos habíamos quedado, empieza a verle hablar por parábolas. Muchas veces no entendemos lo que quiere decir una parábola. La palabra parábola proviene de dos vocablos griegos. Una se llama para y la otra es baios, que juntas quieren decir tirado al lado de. Y es una ilustración de una comparación entre una verdad conocida y una verdad que no se conoce. Y se ponen cada una al lado de la otra. Los discípulos, por supuesto, notaron un cambio en las enseñanzas de nuestro Señor y le preguntaron la causa y Él les dijo, las causas eran por tres razones. Primero, lo hacía para continuar revelando verdades a sus discípulos. Las parábolas eran para esconder la verdad de los incrédulos. La verdad del reino sería revelada a los discípulos, pero no para los líderes religiosos que rechazaron al Señor, aunque a los discípulos les enseñaba parte del significado de las parábolas, porque ellos también no entendían el significado de las parábolas. Y con eso se cumplía lo que había dicho el profeta Isaías en el capítulo 6, 9 al 10. Pero ahorita lo vamos a leer, esos capítulos. Vamos a empezar con la parábola del sembrador, que muchos de ustedes ya la han escuchado. Aunque aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero saliendo el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio al fruto cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Los que tienen oídos para oír, oigan. Obviamente los apóstoles y los discípulos no entendieron esta parábola, ¿ya? Y mucho menos los religiosos. En el versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Estos misterios eran las cosas secretas que no habían sido reveladas, pero ahora se les estaba él revelando a los discípulos.
Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no vean, y oyendo no oigan, ni entiendan, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, porque viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón, y con el corazón entienda, y se conviertan, y yo los sane. Ahí en Isaías, ¿no?, como habíamos dicho en Isaías 6, versículos 9 y 10, ya Isaías había profetizado eso. Isaías 6, el 9 y 10. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y que haya para él sanidad. ¿Ah? Entonces ya Isaías había profetizado sobre esto, de que no iban a querer escuchar al Señor por tanta oposición que tenían hacia él, ¿no? Y ahí continúa en el versículo 16, dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esta es una verdad muy profunda, porque tantos hombres de Dios que hubo en el Antiguo Testamento, profetas que desearon ver algo de la gloria de Dios y no lo pudieron ver, ¿no? Y mucho menos escuchar, y menos aún estar con Él, ¿no? Y los apóstoles o los discípulos eran bienaventurados porque allí estaban con Él, oyendo y viendo lo que Él les enseñaba. Hoy en el versículo 18 empieza él a explicarles la parábola, porque él ya había dicho que a ellos, a los discípulos, les iba a enseñar lo que quería decir con las parábolas. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan las palabras y se hacen infructuosas. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160, a 30 por uno. Entonces ahí vemos la enseñanza que estaba dando nuestro Señor Jesucristo cuando se predica. Y esa es una recomendación que les estaba dando a los apóstoles, porque aunque ellos iban a estar enseñando el reino, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿ah?, iban a aprender esta parábola de que se iba a aplicar en ellos mismos, que muchos iban a aceptarla, pero al rato se les iba a pasar por una situación u otra, pero otros sí iban a crecer, ¿ah?, como lo vemos en los evangelios, como lo vemos en el apóstol Pablo y en tantas personas que menciona el apóstol Pablo que creyeron con él. Esos fueron los que tenían una raíz profunda, una buena tierra, y esos produjeron a 100, a 30, a 60 por uno, ¿no? Y luego viene la parábola del trigo y la cizaña. El trigo es algo hermoso, algo bueno, algo nutritivo, y la cizaña es algo peligroso, malo, ¿no? Pero está haciendo una comparación. Le refirió otra parábola diciendo:
el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Va? Muchas veces nosotros sembramos buena semilla en un campo fértil. ¿Va? Pero mientras dormían los hombres, vino a su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. La cizaña yo no la conozco, pero me han dicho que es muy semejante, cuando está creciendo, es muy semejante al trigo, a la planta del trigo. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el campo de la siega yo daré a los segadores: recoger primero la cizaña y darle manojos para quemarla, pero recoger el fruto en mi granero. ¿Va? Esta parábola también es muy, muy hermosa, ¿va? Muy instructiva, porque muchas veces nosotros queremos tener un mundo perfecto y no hay ese mundo perfecto. Vamos a estar creciendo, ¿va? Junto con la cizaña. Vamos a estar creciendo cuando predicamos la palabra. Muchas personas se van a convertir o algunas personas se van a convertir, pero la cizaña que pone el enemigo, que es el Satanás, ¿no?, está haciendo que nos estén estorbando. Pero nosotros tenemos que tener fijos nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo para que no haya ningún problema. Y aquí nos dice que al fin del siglo, o sea, en la venida del Señor, Él va a mandar a los ángeles a recoger esa cizaña. O sea, todos los malos, a todos los pecadores los va a recoger y echarlos al horno de fuego. ¿No? Otra parábola que dijo es la parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Va? Ese es otro ejemplo del reino de los cielos. Cuando uno siembra una semilla de mostaza que es muy chiquita y llega a crecer, se llega a crecer más alta que las pequeñas plantas, los pequeños arbustos, y se hace un árbol. Aunque no es un árbol gigante, es un árbol donde los pájaros hacen sus nidos, ahí se paran. ¿Va? Esas son la palabra de Dios, y cómo los pájaros en este caso no simbolizan el mal, sino simbolizan las almas que llegan a reposar, a descansar en ese árbol, ¿verdad?, en esa palabra, en esa enseñanza que se dio. Parábola de la levadura. Sabemos que las amas de casa, cuando hacían pan, ponían levadura en la masa y la dejaban que se leudara, que creciera, ¿verdad?, para que después hacer sus panes o preparar la comida que iban a hacer, sus tortillas, lo que fuera. Y dijo otra parábola, le dijo: el reino de los cielos se levanta a la levadura que tomó una mujer, la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿No? Eso también es parte de la palabra, que muchas veces nosotros tenemos que poner, ¿no?, esa palabra de Dios en las personas y esperar que el Espíritu Santo haga la obra en él. Nosotros debemos entender que nosotros somos portadores de la palabra. No somos la gente que hacemos crecer o la que hacemos que la persona sea salva. Es el Espíritu Santo, es nuestro Señor Jesucristo el que hace la sanidad, el que hace la salvación de las almas. Entonces nosotros debemos ser como esa
pequeña mostaza que se puso en la harina. Nosotros podemos, en la masa, perdón, nosotros debemos de poner esa levadura o esa palabra y dejar que el Señor haga la obra que va a hacer en él. Y nos habla también, dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Ah? La idea, como lo habíamos dicho, era que no entendieran la gente religiosa, la gente, los líderes religiosos no querían el Señor porque ellos ya de plano habían rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Él lo que quería que sus discípulos aprendieran las enseñanzas que estaban escondidas, ¿verdad? Los misterios, como dice él, los misterios que estaban escondidos y ahora los estaba él revelando. Entonces aquí nos habla de la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él y dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ya lo entendemos, ¿verdad? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. El tesoro escondido. El tesoro escondido, aquí no hay una explicación que nuestro Señor Jesucristo haya dado, pero muchos lo entienden. Déjenme leerles y ahorita lo hacemos un comentario. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que el reino de Israel era el tesoro, era ese tesoro escondido, ¿va? Que él dejó todo lo que tenía en el cielo para venir a salvar ese reino o a comprar ese reino. Porque ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿va? Que nosotros hemos sido comprados por precio. No fue una situación que nosotros tuvimos que esforzarnos, que tuvimos que hacer buenas obras, que tuvimos que hacer una cosa, dar ofrendas, dar dinero, hacer esto, hacer lo otro. No. El Señor nos salva cuando nosotros tenemos la fe de aceptarlo a Él, ¿no? La perla de gran precio. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió lo que tenía y la compró, ¿no? Aquí, esto también no hay una explicación. No hay una explicación que dé nuestro Señor Jesucristo. Pero déjenme ver aquí una parte. Ok.
Estas palabras tampoco interpretó el Señor. Puede relacionarse con la perla preciosa. Puede representar a la iglesia también, a la novia de Jesucristo. Las perlas tienen una formación única. Se producen a causa de la irritación, ¿no? De la irritación en el lado blando de la ostra. En cierto sentido, la iglesia fue formada por las heridas de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la perla que se formó, una perla hermosa, preciosa, se formó dentro del dolor de la ostra, ¿ah? Ahí se fue formando, y es como nace la iglesia, a base de persecuciones, a base del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y viene otra parábola, la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Otra vez aquí se está refiriendo a la gente cristiana, ¿no?, que va a ser levantada, va a ser llevada por el Señor, y los malos, ¿no?, va a ser echada en el horno de fuego. Jesús le dijo: ¿habéis sentido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él le dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decía: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra ni en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús regresó a Nazaret y tuvo una decepción muy fuerte porque la gente no lo quiso aceptar. No lo creían porque había crecido ahí lo habían visto, sabían que era el hijo del carpintero, sabían que era hijo de María, ahí estaban sus hermanas, y no lo aceptaron. Entonces tuvo que retirar. ¿No? Después viene la muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, por eso actúa en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Aquí hubo un error de Herodes de prometerle todo lo que ella pidiera, ¿no?, a esta jovencita. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese y ordenó que decapitaran a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella lo presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos de Juan el Bautista y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Después, oyendo Jesús
se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente oyó y le siguió a pie desde las ciudades, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas y sanó a los que ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió ellos los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Se cree que eran alrededor de entre 15 y 20,000 personas, porque los hombres no estaban solos, estaban las mujeres y había niños también. Entonces eran alrededor de entre 15 y 20,000 personas. Ahora aquí hay algo muy especial. Dice que se sobraron 12 cestas de cestas llenas de pescados y de pan. Ahora, eso tiene un simbolismo, ¿no? Esas 12 cestas estaban simbolizando las 12 tribus de Israel, que él era capaz de alimentar a esas 12 tribus si creían en él, si lo aceptaban a él, ¿no? Ahí hizo una demostración de su poder y de poder alimentar a toda esa gente. Y esas 12 cestas representan las 12 tribus que él podía alimentar a las 12 tribus de Israel. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Por eso había mujeres y había niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él se despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba ahí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Las noches se dividían en 4 vigilias, ¿va? La primera era de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, porque el día, si ustedes se acuerdan, principiaba a las 6 de la tarde, ¿va? Entonces, de 6 a 9 era la primera vigilia, de 9 a 12 era la segunda, de 12 a 3 era la tercera, y de 3 a 6 era la 4ª vigilia. Y aquí nos dice que más a la 4ª vigilia, o sea, no sabemos a qué hora sería, pero fue entre las 6 de la mañana, entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando nuestro Señor fue a la barca. Y más a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se acabó el viento. Entonces los que estaban en la barca viendo, le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios.
Terminando la travesía vinieron a la tierra de Genezaret. Genezaret estaba al otro lado del mar de Galilea. Entonces todos cruzaron todo el mar para llegar a Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a todos los enfermos. Si ustedes se acuerdan, ya había ido nuestro Señor Jesucristo antes y había liberado al endemoniado o a los endemoniados. Y lo corrieron porque los puercos o los marranos o los cerdos, como se les llama, tomaron posesión los demonios sobre ellos y se fueron al mar. Pero este hombre que fue sanado, que él quería ir con nuestro Señor Jesucristo, le dijo no, sino ve a los tuyos y dile las cosas que Dios ha hecho contigo. Y este hombre fue, como todo el mundo lo conocía, y anduvo diciéndoles todo lo que le había sucedido. Todos sabían que era el endemoniado, que nadie podía acercarse porque le tenían temor, le tenían miedo por lo violento que era. Pero ahí él anduvo evangelizando, diciendo lo que el Señor había hecho con él. Entonces, en esta segunda vez que fue, ya había arrimado mucha gente ahí a que recibieran al Señor. Muchos enfermos vinieron a él para ser sanados. En el versículo 35, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra de Dor y trajeron a todos los enfermos. Y le rogaban que les tocara solamente el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaron sanados. ¿Está bien? Hermanos, pues vamos a quedarnos en el capítulo 15. Vamos despacito, pero ahí vamos despacio y vamos a terminar el libro pues en el tiempo que Dios disponga. Los amamos mucho, mi esposa y yo, y queremos que haya gran bendición en cada hogar, que se escuche estas enseñanzas y que sean de bendición para todos. Padre bendito, te damos gracias, Padre, por esta bendición que nos das de poder predicar y enseñar tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y continúe tu Santo Espíritu, Señor, influyendo acá en cada uno de nosotros para que entendamos y comprendamos mejor tu palabra. En ti confiamos, Padre, y te pedimos, Padre Santo, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo cubra a todos y cada uno de mis hermanos, a mi esposa y a mí, que nos cubra también la sangre de nuestro Señor Jesucristo para la protección de esta epidemia que hay. Dios les bendiga, hermanos, y todo esto lo hemos pedido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.